Hola, muy buenas noches. Este es mi cuarto video del servicio social en línea. Este es de la Escuela Universidad Ciudadana de Nuevo León, de la carrera Licenciatura en Administración con acentuación en Empresas. La materia es Derechos Humanos, capítulo 4. ¿Pueden los estados restringir los derechos humanos? Mi tutor es Laura Dolores Mancilla Mireles. Mi nombre es Gerardo Méndez Díaz, Servicio Social, número de folio 1021, la matrícula es 32603. Esta es la cuarta presentación en video, el lugar en García, Nuevo León. Bueno, aquí tenemos la introducción de la materia de derechos humanos, lo que viene siendo el capítulo 4. ¿Pueden los estados restringir los derechos humanos? En este capítulo habla de las restricciones que puede tener los estados de los derechos humanos, ya que se especifica claramente cuáles son los tipos o cuáles son las causas, y dicen que no obstante que algunos derechos humanos como la prohibición, la tortura y la esclavitud, en muchos estados los derechos están restringidos porque a ellos les perjudica que nosotros sepamos qué es de cada uno y así poder alzar la voz. La restricción o suspensión de derechos y garantías solo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Bueno, en esta diapositiva tenemos, como se mencionó en principio el título, ¿pueden los estados restringir los derechos humanos? Y aquí tenemos párrafos. No obstante, la mayoría de los derechos humanos no son absolutos y por lo tanto están sujetos a ciertas restricciones, como por ejemplo mediante reservas de derogaciones y limitaciones. Más aún, el principio de realidad progresiva de los derechos significa que deben tenerse en cuenta las circunstancias particulares y la capacidad de cada Estado a la hora de valorar si un Estado ha incumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos. De por sí, aunque el contenido básico de los derechos humanos es universal y algunas obligaciones tienen efecto inmediato, los Estados disfrutan de cierto margen de discreción al aplicar sus obligaciones de respetar, proteger a los derechos humanos. Bueno, y en la siguiente presentación tenemos lo que viene siendo las cláusulas de limitación. Continuación. Muchas de las obligaciones de respetar los derechos humanos están sometidas a las denominadas cláusulas de limitación. Por ejemplo, el ejercicio de las libertades políticas como la libertad de expresión, reunión y asociación entraña deberes y responsabilidades y puede por tanto estar sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones y sanciones en interés de la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la prevención de disturbios o delitos, la protección de la salud o la moral del público o la protección de la reputación o los derechos y libertades de otros. Si las personas utilizan indebidamente su libertad de expresión y su derecho a participar en una manifestación para incitar al odio racial o religioso, para la propaganda a favor de la guerra o para incitar a otros a cometer delitos, los gobiernos tienen la obligación de interferir con el ejercicio de esas libertades a fin de proteger los derechos humanos de otros. Y estas son las cláusulas de limitación de lo que no podemos de realizar. Y aquí tenemos la derogación durante un estado de emergencia. Vamos a ver qué tenemos aquí. Debe hacerse declarado oficialmente un estado de emergencia que suponga una amenaza para la vida de la nación.
Las medidas específicas que derogan un tratado internacional deben notificarse oficialmente a las organizaciones internacionales competentes y a los otros estados partes. La derogación solo es admisible en la medida estrictamente requerida por la situación. La derogación debe suspenderse en cuanto la situación lo permita. Los derechos sometidos a la derogación no deben encontrarse entre aquellos que no admiten derogación alguna, y esta es la derogación durante un estado de emergencia. En la siguiente presentación veremos los derechos, libertades y prohibiciones que no pueden ser derogados ni siquiera en tiempos de emergencia pública que amanece la vida de la nación. Aquí tenemos unos ejemplos: el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la privación de libertad por deudas, la prohibición de las leyes penales de cárcel retroactivo, el derecho al reconocimiento jurídico de la persona, la libertad de pensamiento, conciencia, religión y sociedad. Y aquí tenemos, dice, en virtud del artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Y aquí tenemos lo que dice el derecho a la vida, salvo respecto de las muertes derivadas de acciones de guerra lícitas, la prohibición de la tortura y de los tratos y las penas inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, y la prohibición de las leyes penales de carácter retroactivo. Y aquí hay unos artículos. Y aquí tenemos lo que viene en el artículo 15 del Convenio Europeo. Ya más adelante lo estaremos viendo. Y aquí tenemos ¿qué se podría decir? Un pensamiento. Aquí tenemos un fragmento de informe realizado por el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y los estados de excepción, el señor Despoy, para el simposio de la IUP sobre el Parlamento Guardián de los Derechos Humanos, Budapest, en 1993. Y aquí dice un mensaje: la experiencia demuestra que es sumamente deseable que las disposiciones que rigen los estados de emergencia tengan el rango de medidas constitucionales. La mayoría de las legislaciones proclaman esto de forma explícita, pero otras lo establecen de forma indirecta, estipulando 56 que ninguna autoridad asumirá las funciones legislativas con el argumento de la existencia de un estado de emergencia. Y aquí tenemos lo que se expresó. Y aquí tenemos unas reservas. Aquí en la imagen tenemos nuestros derechos también son humanos. Y aquí tenemos unos artículos. Artículo 19 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados especifica que un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a un tratado, a no ser que la reserva esté prohibida por el tratado, que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate, o que en los casos no previstos en las dos categorías anteriores la reserva sea incompatible con el objetivo y el fin del tratado. Bueno, en la siguiente diapositiva se le puso el nombre de silencio. Y aquí tenemos una imagen de unas personas marchando. La vida de una persona no vale una mochila.
Y aquí dice, cuando un tratado guarda silencio acerca de las reservas y se formula una reserva que se distribuye posteriormente, los estados interesados tienen 12 meses para formular objeciones a la reserva a partir de la fecha de notificación ante el depositario o de la fecha en la que el Estado expresó su consentimiento en obligarse por el tratado, si esta última es posterior de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Y continuamos. A menos que el tratado estipule lo contrario, un Estado puede retirar su reserva u objeción a una reserva, sea de forma total o parcial, en cualquier momento. Toda reserva que el órgano encargado de vigilar la aplicación del tratado considere incompatible con el objeto y el fin del tratado de que se trate será inválida. Por consiguiente, el Estado afecta deberá aplicar el tratado sin dicha reserva. Bueno, en esta presentación hemos llegado al final del video y esta es la conclusión del tema de la materia de derechos humanos del capítulo 4, donde dice pueden los estados restringir los derechos humanos. Y aquí tenemos un pequeño párrafo de la conclusión y es la cuarta presentación en video del servicio social. Este capítulo nos mostró qué derechos tienen los estados, países que son válidos y que se respetan. Lastimosamente, hay mucha gente que no lo valora o no lo maneja tan así. Se les olvida que están ejerciendo un derecho, pero volvemos a lo mismo. Personas que solo conocen algunos derechos y por eso nos va mal. Son restricciones en derechos, pero no puede ser tantas restricciones porque así no nos lo valoran. Cada que pase una situación ahí, hay que revisar nuestros derechos. Yo digo que nuestros derechos se tienen que respetar, pero también nosotros como personas debemos respetar las leyes. O sea, como lo dice en el capítulo anterior, ¿verdad? No hacer ley por nuestra propia mano. Bueno, hay autoridades, ¿verdad? Pero mientras haya derechos humanos que nos protejan y se tienen que respetar, y nosotros también hay que respetar y disfrutar de nuestros derechos como personas. Muchas gracias.